Definir alturas para archivos tipo vector y raster. El definir la altura base para los archivos en formato vectorial o raster permite ver estos archivos en relieve dentro de ArtScene. De esta forma, aumenta la realidad de la imagen al tener 3 dimensiones. A continuación, vamos a ver cómo definir la altura base para archivos vectoriales y raster. Archivos tipo vector. Para definir una altura base en un archivo vectorial, tenemos que considerar los valores de un atributo que especifique los valores de altura, es decir, la capa debe tener un campo con los valores de altitud de cada elemento de la capa para poder elevarlo respecto a una superficie. En el ejemplo que estamos viendo en la imagen, se han cargado al mapa las curvas de nivel del distrito de Chaclacayo. Si abrimos sus propiedades, vemos que en ArtScene hay una nueva pestaña que no aparece en ArtMap. Esta pestaña se llama Base Height, o altura base en español. Por defecto, como se muestra en la imagen, no hay una altura base definida para la capa. Está marcada la opción No Elevation Values from Surface. Para utilizar esta opción, debemos seleccionar Use a Constant Value or Expression. Como estamos viendo en la imagen de la izquierda, por defecto en el cuadro de texto aparece un 0. Si hacemos clic en el icono de la calculadora, se abrirá la ventana de la imagen de la derecha, que es muy similar a la de realizar selecciones por atributos. En esta ventana aparecerán, entre otros, listados todos los campos de la capa, y es aquí donde debemos seleccionar con doble clic el campo que contiene los valores de altitud de la capa. En el caso del ejemplo que estamos viendo es el campo Z. Después hacemos clic en OK. Entonces vemos que el valor por defecto 0 ha desaparecido y ahora aparece el nombre del campo, la Z. Una vez se selecciona aceptar, las curvas toman la altura de su valor en el campo Z y vemos en la imagen inferior cómo se visualizan en 3D. Esta imagen en concreto igual no es la más adecuada para verlo, pero después con un ejemplo lo veremos en ArtScene y podremos navegar por la imagen viendo el relieve de las curvas. Archivos tipo raster. Los archivos raster ya tienen una altura en ellos, por lo que no es necesario generar una expresión como hicimos con los archivos vectoriales buscando el campo Z. Para elevar un raster sobre la superficie base, debemos ir también a sus propiedades y a la pestaña Base Height. Vemos en la imagen que las opciones son las mismas que las de una capa vectorial. Sin embargo, con los archivos raster vamos a marcar la opción Floating on a Custom Surface, para que la imagen raster flote con su propia altitud sobre la superficie base. En la imagen de la derecha estamos viendo cómo el raster ya no se ve plano, sino que se ve en 3 dimensiones. Podemos apreciar, por ejemplo, que los ríos han formado valles que van de derecha a izquierda. Establecer altura base desde una superficie. En los casos que los archivos vectoriales no tienen un campo con la altura, tenemos la opción de poder establecer una altura base en función de archivos de Motin que ya tienen una altura definida como propiedad. Para hacer esto necesitamos cargar el raster y la capa al mapa de ArtScene. Para hacer esto necesitamos cargar tanto el raster como la capa al mapa de ArtScene. En la imagen vemos cómo el raster está en 3D y la capa se visualiza plana por debajo. En este caso estamos viendo una capa de ríos. Vamos a acceder a las propiedades de la capa de ríos y volveremos a la pestaña Base Height. En esta ocasión, al no tener un campo con los valores de altura en la capa, debemos elegir la opción Floating on a Custom Surface para que la capa de ríos se apoye en el raster 3D. En caso de tener más de un raster cargado en la tabla de contenidos, se debe seleccionar cuál es el que se desea utilizar para elevar los elementos de la capa. Una vez definido este, hacemos clic en Aceptar. Y la capa se mostrará al mismo nivel que el raster de forma que el usuario lo visualiza en 3D a pesar de no tener la información de la altura. Vamos a ir ahora a ArtScene para ver que esto es muy fácil y que los resultados son muy buenos para hacer presentaciones o demos. Aquí ya estamos en ArtScene y vamos a ver dos ejemplos, uno raster y uno vectorial, ¿ok? De cómo elevar sobre la superficie del suelo. Vemos que aquí tengo cargado en el mapa un TIFF y una imagen. Voy a deshabilitar el TIFF. Esto es una imagen plana. ¿Ok?
y vemos que es plana. Aunque en la imagen sí que vemos que aquí hay montañas, aquí hay valles, hay lagunas. Vemos por la parte izquierda también hay montañas. Y vamos a utilizar la altura del TIFF para elevar la imagen, ¿ok? Vamos a ir a las propiedades de imagen, a la pestaña Base Height y vamos a seleccionar Floating on a Custom Surface. Por defecto ya nos sale el TIFF, vamos a aplicar y a aceptar. Y vemos cómo la imagen se ha elevado respecto al TIFF, ¿ok? Ahora, si hacemos zoom por aquí, sí que vemos las montañas en relieve. Ahora vamos a ver cómo elevar también respecto a esto una capa vectorial. Tengo aquí una capa poligonal de áreas de estudio. Si nos fijamos aquí abajo tengo 4 áreas de estudio identificadas. Ahora mismo son planas y si vamos a sus propiedades vemos que en su tabla de atributos no tienen ningún valor de altitud, con lo cual no tenemos un valor para saber a qué altura sobre el nivel del mar está este área de estudio. ¿Cómo lo podríamos elevar? Pues utilizando también el TIFF como base, ¿ok? Vamos a las propiedades de nuevo, en la pestaña Base Height, y de nuevo utilizamos la opción Floating on a Custom Surface. Por defecto también sale el TIFF, aplicamos y aceptamos. Y vemos cómo las áreas de estudio se han elevado a la imagen.